Estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Si recién te vienes sumando a nuestra sintonía, te recuerdo que mi nombre es Ruth Pizarro y que puedes seguirnos en Divox en todas nuestras redes sociales, desde Instagram, Facebook, ¿cierto? Twitter o X, como más te guste decir, ¿cierto? Y obviamente también nos puedes encontrar en YouTube, en SoundCloud y en Spotify en los formatos de podcast, esta edición y todas las anteriores. En el capítulo de hoy queremos conversar cuáles son las claves para un e-commerce, pero un e-commerce centrado en los usuarios, ¿cierto? Siempre hablamos de la experiencia usuario, pero a veces hacemos las cosas pensando en ellos o son realmente diseñadas dentro de lo que está pasando en los equipos de trabajo. Para eso, hoy me acompaña una experta. Ya les contaba que ella ha sido parte, ¿cierto?, de grandes marcas y representantes del retail como Falabella, Farmacias Ahumada. Ella ha estado como ex gerente, ¿cierto?, de experiencia de clientes y actualmente ella es mentora en el Instituto 3IE, ¿cierto?, de la Universidad Federico Santa María y obviamente apoyando siempre el emprendimiento y la innovación. Nos acompaña y nos saluda María José Quintela. Un placer tenerte aquí en Pasaporte Digital. Ruth, el placer es mío. Saludo a todos los oyentes, feliz de poder aportar siempre desde la experiencia, tanto en la innovación, en las startups, en todo lo que signifique emprender y hacer cosas dedicadas y pensadas en los clientes. Tal cual. Pero antes de entrar en materia, como esta iniciativa, ¿cierto?, es apoyada por Corfo y Chiletec, a nosotros nos interesa todas esas personas que están buscando ampliar sus conocimientos, dar ese salto de rubro, ¿cierto?, aumentar sus capacidades laborales. Y es por eso que queremos escuchar brevemente un poco de tu historia. Ya todos sabemos que hay, si fuésemos astronautas o cantantes, probablemente de chiquitito uno diría, bueno, ese fue mi sueño, pero es más difícil de chico decir, no, quiero ser gerente de experiencia de usuario, así que cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo llegaste a Sí, desempeñar ese cargo y actualmente también de qué se trata tu rol de mentoría que nos interesa mucho conocer. sí. Mira, yo estudié en la Universidad de Chile y después me dediqué mucho tiempo a la salud. Estuve en todos los temas de salud que son muy cercanos a lo que es el cliente, pero tiene ese factor humano que es muy fuerte y realmente me conectó con las personas. Luego, con la espalda de Falabella, una gran empresa, pude crecer, pude ver todo lo que es los procesos que hay atrás del cliente y trabajar desde todo lo que significa un cambio cultural para todas las áreas de una compañía de pensar en el cliente. Muchas usan el eslogan el cliente en el centro, pero es muy distinto que sus procesos estén pensados en los clientes. Entonces, luego me seguí desarrollando en esto, en cultura Kaizen, que es una cultura japonesa que está pensada en los clientes, y seguí desarrollándome después en Walgreens Boots Alliance, que es Farmacias Ahumada acá en Chile, Farmacias Benavides en México, y he tenido siempre este apego a lo que realmente el cliente quiere. Y en buscar cómo desarrollar los negocios y los distintos áreas dentro de un mismo negocio, pensando en el cliente más que pensando en la eficiencia del costo, en el producto, en mi idea, ¿no? Sino que ver qué quieren los clientes. Porque yo puedo hacer la mejor torta de chocolate, pero si todos los clientes en este país son alérgicos al chocolate, por muy buena que sea, tienen valor cero, porque no tiene demanda, ¿te fijas? Entonces es muy importante al producir más que lo que yo quiero, es qué es lo que los clientes quieren. Y eso me ha mantenido en esa línea estoy aportando en la Fundación Simón de Sirene y en 3IE desde esta perspectiva, desde los procesos pensados en los clientes y en cómo todas las startups, todos los emprendimientos pueden tener esta diferenciación, realmente trabajar en base a la vereda del cliente y no la vereda de la organización, aportándoles a ellos todo este conocimiento y background que uno tiene de grandes compañías y que en realidad en esta primera etapa ellos están más enfocados en lograr los costos, lograr la venta, pero si agregan este factor cliente, el éxito es seguro.
Qué importante, porque como toda la innovación es un paradigma, porque usualmente los emprendimientos, sobre todo en Chile, parten por una necesidad. Si, por ejemplo, tenemos el desarrollo de algo, por ejemplo, hay una chica en Colina que tiene unos anillos que son para la artrosis y ella se los empezó a hacer para ella, pero eso es una necesidad puntual. ¿Qué pasa, por ejemplo, María José, y entrando ya de lleno al tema, quiero que hablemos de las tendencias del comportamiento de los clientes? Porque a veces el cliente te dice una cosa, pero ya sabemos que entre inteligencia artificial y otros mecanismos que el cliente dice algo en un focus group y después lo vemos sin que sepa que lo estamos mirando y es otro el comportamiento. Entonces, respecto al comercio electrónico en los últimos años, nos volvimos más confiados gracias a la pandemia, ahora hay más transacciones, interacciones en los e-commerce, o tú crees que todavía estamos muy en pañales en Chile y que tenemos que seguir desarrollándonos en esa confianza y en esa transparencia? Sí, mira, efectivamente lo que los clientes contestan en una encuesta, en algo así, tiene un abismo con respecto a sus comportamientos. Por eso es bien importante evaluar sus comportamientos más que estas encuestas y miles de encuestas post atención, caritas felices. Hay que estar, ¿ya? Es importante ese contacto con el cliente. El e-commerce ha traído una forma de contactarse con los clientes diferente. ¿Te fijas? Porque ¿qué hacía yo en Falabella si quería saber algo de los clientes? Irme a parar a una tienda y hablar con ellos. Eso ha ido cambiando en el tiempo. Y lo que tenemos que cambiar como organizaciones es dejar de eh, leer tantas cosas y contactarnos con esos clientes, saber de verdad qué quieren. Y los clientes para los distintos mercados actúan el mismo cliente de formas diferentes. Y es el mismo cliente, pero no podemos tomar como, ese cliente es así, como hacer segmentaciones duras que se hacían antes, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Ahora está el paradigma que con la pandemia todos somos tecnológicos, todos vamos al e-commerce. No, el cliente chileno todavía tiene una tendencia a tocar el producto, a probarse las cosas. Le gusta, si va a comprar sábanas, tocar la tela. Todavía somos un cliente de mucho contacto visual, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro que es bueno darle distintas opciones al cliente para que pueda tener este contacto con su producto o su servicio. Ahora, si somos un local totalmente e-commerce, tenemos que tener una política de postventa muy buena o darle esa transparencia al cliente de decir, ok, yo solo vendo mis sábanas por e-commerce, pero no te preocupes, si te llegan y no te gustan, yo te las retiro inmediatamente, no sé qué o no sé cuánto. O sea, darles esa seguridad de que vamos a responder si el producto no es lo que nosotros publicitamos. Porque todavía en Chile es débil en ese aspecto la protección a los consumidores, ¿ya? En términos de que hay publicidades que no son efectivamente tan fidedignas. Por darte un ejemplo puntual, hoy recibí un cupón de un conocido supermercado haciendo un descuento. Pero cuando tú llegas al lugar, yo dije, voy a probar esta experiencia porque era diferente. Entonces, cuando llego al lugar, me dice, no, problema sistémico. Yo sabía que no era un problema sistémico, pero en Chile todo es un problema sistémico. El sistema lo alimentan seres humanos. Y los clientes quieren recibir una respuesta efectivamente de seres humanos. Entonces, no es que todo se pueda llevar al e-commerce. Es importante tener en algún lugar este contacto de responderle. Y la transparencia se da también con una postventa que esté en todos los medios de comunicación. El cliente elige, no la empresa por donde se quiere comunicar ese cliente. Por lo tanto, yo tengo que abrirle, si me escriben por LinkedIn, le tengo que responder por LinkedIn, si me escriben por Facebook, bueno, si la empresa tiene un Facebook, tiene que tener todos estos medios de comunicación. O sea, tenemos que estar disponibles. Y en la medida que la empresa responda en tiempo y en calidad y en distintos medios, da transparencia. No es importante si hubo o no hubo un problema. El tema es cómo lo resuelve la compañía.
cómo da la cara a la compañía. ¿Te fijas? Y no con, no sé, uno llama a una telefónica, tiene un problema, no se demoran nada, todos te ofrecen líneas, te llaman, hay muchos reclamos en CERNAC respecto al tema de las llamadas iterativas, etcétera, pero cuando tú tienes un problema, la demora es considerable, tanto en atender el teléfono, y tú dices, oye, si es una empresa telefónica, ¿te fijas? Y es imposible comunicarse de forma transparente, rápida y eficiente para buscar una solución. El e-commerce también, tras la pandemia, ha abierto una situación con los clientes diferente. ¿Qué pasa? Que los clientes tuvieron que acceder a tantos servicios por teléfono, o sea, por e-commerce, que se acostumbraron a buenos niveles de servicio. Recibieron buenos niveles. ¿Te fijas? Entonces, ya, por ejemplo, Mercado Libre no se compara con Falabella, se compara con el que te trae la pizza, el que te trae el supermercado, el que te trae, o sea, el entorno, ¿te fijas? El medio ambiente, el ecosistema digital. Tú ya no te comparas a uno, sino que te comparas A con Z, da lo mismo. ¿Por qué? Si Mercado Libre da lo mismo, me lo puede traer en X día, Falabella me lo trae en Y. O, ¿te fijas? Ya no se compara con eso. Sí, efectivamente, la fábrica del pan que me traen congelado está al lado de Mercado Libre y me llega en una hora. Entonces, al final, tú empiezas a comparar con distintas situaciones de ese tipo. Somos un cliente mucho más difícil en este minuto. Y Chile se ha Con más ido, información. exacto, eso te iba a decir, Chile se ha ido informando. ¿Te fijas? Antes uno, ¿cómo se enteraba? En cambio, ahora tú te enteras en línea, puedes ver las calificaciones que le ponen, puedes llegar a ese cliente que le puso esa calificación y preguntarle sobre su experiencia. Entonces ahora el tener toda esta información te permite tener y exigir mucho más, ¿te fijas? O sea, ya muchos más Así clientes es. saben. Y me parece perfecto. Si eso le pone a las organizaciones esta necesidad de darle una importancia tanto al área de postventa como al área de contacto con los clientes. O sea, Pero ¿qué antes, pasa ahí, María José? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué pasa ahí cuando dentro de esta experiencia usuario, que en teoría suena muy bonita, pero en la práctica de repente hay pasos que están automatizados? Las respuestas automáticas, el escoge algo del menú y el nivel de frustración también empieza a aumentar cuando uno quiere hablar con un humano, lo que decías tú, hay gente que quiere tocar la sí, prenda, ¿cierto? Y hay otras personas que no sabemos dentro del menú, ¿cierto? No es un problema puntual, porque a veces pasan cosas que no son de manual. Y ahí es donde viene, sí. ¿cierto? Lo que dices tú, el sistema. Ah, no, es que no hay sistema. Entonces, no, o sea, el parar a pensar un poquito, el ver en el e-commerce afecta mucho en la experiencia del usuario cuando tengo muy automatizado y el contacto con una persona que me ayude, un representante de venta, un asesor comercial, lo que sea, se ve lejano. Eso genera un rechazo, una brecha. Tenemos la posibilidad de tener tantos problemas distintos como clientes tenemos. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces, lo que se puede automatizar son temas iguales. Si todos, no sé, cosas que se repitan, no me llegó mi despacho, ya, listo, ok. Tú puedes decirle al cliente, escriba acá el número de su despacho y contestarle, hacer seguimiento del despacho, puede ser. Pero siempre tiene que existir, y eso lo da la experiencia que van adquiriendo las empresas y sus ejecutivos, siempre esta automatización tiene que permitir esa diferenciación del problema. Y tú tienes que tener la capacidad de, si entraste a un call center, existe la inteligencia, el machine learning, lo que se ha desarrollado para detectar que ese cliente necesita ser atendido por una persona. Tú por la voz puedes detectar las emociones, puedes detectar por palabras si hay enojo, lo mismo en un chatbot. Si el cliente está diciendo, no me parece, con una voz de este tipo, tú inmediatamente, un buen desarrollo te lo deriva con una persona, con un ser humano. Entonces, ahí está la madurez de las organizaciones y enfocarse en lo que el cliente quiere y no en cómo ahorrar o eficientar sus procesos.
porque cuando tú pierdes un cliente, es mucho más caro que ganar un nuevo cliente. Hay mucho foco en ganar nuevos clientes, en invertir mucho en distintas redes para captar clientes. Pero si las empresas sacaran bien el costo que significa la pérdida de un buen cliente, siempre los tienen los segmentos. Buen cliente, mediano, malo en términos de que no es fiel a la marca. Listo. Y si tomas a esos que son súper leales y detectas, o sea, calculas bien cuánto te significa de pérdida, te vas a dar cuenta que solo manteniendo los clientes y haciéndolos más felices, vas a ganar más. Un cliente bueno significa más o menos, si mi experiencia no me engaña, unos 10 a 14 clientes nuevos, para que tú te hagas una idea. Entonces, en otras industrias obviamente es más significativo, si son empresas B2B, etcétera, pero las compañías tienen que tener ese foco, ¿te fijas? Y lo otro es no olvidarse que la relación con el cliente no termina con la venta. Ahí recién empieza la lealtad del cliente. Y todos calculan como grandes KPI y a los ejecutivos le ponen bonos y todo con la venta. Pero le ponen con todas las notas de crédito, los problemas, los reclamos y todo lo que viene después. Entonces son incentivos perversos muchas veces. ¿Te fijas? O mal enfocados. Eso y Esto. todas las preguntas que nos están dejando, ¿cierto? En nuestra transmisión a través de LinkedIn las pueden dejar porque nosotros nos vamos a ir a nuestra tercera pausa comercial, ¿cierto? Y a la vuelta vamos a seguir conversando con María José Quintela y les vamos a preguntar cosas que yo sé que iba para allá la conversación. El tema de qué pasa con la retención de los clientes, cómo resolvemos los problemas en línea, nos adaptamos a las plataformas, el impacto, ¿cierto?, de las reseñas, las calificaciones y sobre todo el futuro de la atención para los clientes en e-commerce, todo a la vuelta de esta breve pausa comercial y seguimos con más Divox Radio aquí, ¿cierto?, junto a ustedes. No se vayan. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.